Trabajo de reconocimiento, algoritmos. Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. SEAT, Acacias. Muy buen día, tutor y compañeros unadistas. Mi nombre es Octavio Nicolás Rodríguez Arias y tengo 17 años. Actualmente resido en la ciudad de Granada Meta. Trabajo como técnico de frenos en el establecimiento Frenos y Rodamientos Granada, el cual está a su servicio cuando gusten. Estudio en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, en la SEAT de Acacias, y estoy en el programa de Ingeniería Electrónica primer semestre. Como pueden ver, aquí estoy yo y un dato básico en lo que trabajo. Me gusta, bueno, entre mis gustos, me gusta mucho trabajar y darme mis antojos sin necesidad de pedirle a nadie. También me agrada mucho escuchar música, en especial el rock y la electrónica, y todas las derivaciones de estos. Al igual, tengo una gran pasión por los videojuegos, se podría llamar mi hobby preferido. Y por último, pero no menos importante, me fascina pasar tiempo con mis familiares y amigos. Soy una persona sociable. Bueno, yo creo que se podría decir que bastante. Soy muy descomplicado a la hora de hacer amigos y siempre busco solucionar los pleitos de manera pasiva. Pero pues no significa que no haya un límite para esto. Todo el mundo se cansa alguna vez. A la hora de la comida, pues aún más descomplicado para este. Se podría afirmar que amo todos los tipos de comida. Soy muy colaborativo, amable, caballeroso y respetuoso. Cualquier cosa en la que pueda ayudar, no duden en preguntarme. Bueno, ahora les voy a hablar de la estructura y la temática del curso, el cual es algoritmos, en el que estoy cursando. La estructura del curso consta de 4 tareas que abarcan los contenidos del curso y una tarea final que retoma todos los conceptos del curso. La temática del curso se trata del aprendizaje basado en tareas. Es un modelo que logra transformar la enseñanza basada en el profesor a una enseñanza basada en el estudiante. En este método el estudiante va ganando de forma progresiva responsabilidad con su aprendizaje, a partir de la solución de problemas propios de la profesión, lo que facilita la motivación y permite un aprendizaje significativo. Por Yanelis B. Yeres Naranjo, 2012. La evolución histórica de los lenguajes de programación hasta la actualidad. Ahora voy a darles un pequeño recuento de los lenguajes de programación que se han hecho más o menos hace 50 a 51 años hasta los más comunes que estamos viendo hasta ahora. Pues una pequeña introducción es que la creación de las máquinas fue desde un principio una respuesta a la necesidad de industrializar los procesos repetitivos y cansados de las labores. Y para que cada máquina tuviera una función específica o varias, se crearon las programaciones para darle esas funciones a las máquinas. En un inicio, los lenguajes de programación eran códigos. Antes de 1940, la máquina de telar de Jacquard fue creada en 1801. Utilizaba tarjetas perforadas con orificios para representar los movimientos de un brazo de la máquina de tejer, con el fin de generar patrones decorativos automáticamente. Este tipo de lenguaje de programación lo puse en el hecho de que pues es uno de los más antiguos y pues poquito más práctico, ¿no? Y pues que no tenía nada que ver con ingresar códigos ni nada, sino que era simplemente las tarjetas y depende de la ubicación de sus orificios, tiene una decoración o una respuesta designada. Aquí podemos ver la máquina de telar de Jacquard. Y ahora sí pasamos a los códigos. Entre 1842 y 1843, Ada Lovelace, considerada la primera programadora, tradujo las memorias del matemático italiano Luigi Menabrea, este señor de aquí, acerca de la nueva máquina propuesta por Charles Babbage. Esta señorita, con la máquina de Charles Babbage,
quien es considerado padre de la programación, pues por el hecho de tener la idea de crear una máquina analítica de que pudiera calcular pues todos, ¿no? Pero él nunca llegó a desarrollarlo en su totalidad. Pero Ada Lovelace logró darle una primera programación, a la máquina analítica. Gracias a estos escritos, ella pudo añadir unas notas en las cuales explicaba detalladamente un método de calcular números de Bernoulli. Los números de Bernoulli son estas operaciones que estamos viendo a continuación. Este pequeño, estas notas, al introducirlas, se reconocieron como el primer programa de computadora del mundo. Otro dato de las tarjetas tiene que ver con este señor. Hernán Hollerith se percató de que podía codificar la información en tarjetas perforadas al ver que los tickets del tren estaban codificados con la posición de los agujeros perforados en estos. Y en 1890 Hollerith codificó los datos del censo en tarjetas perforadas. Estas son las tarjetas perforadas de Hollerith y este señor es Hollerith. Ahora pasamos entre los años 1906 y 1992. Grace Murray Hopper inventó el primer compilador, A0, para el UNIVAC 1 en 1951. Ella popularizó la idea de crear lenguajes independientes para las máquinas. Aquí podemos ver a Grace Murray, un gran icono en su país. Ahora les presento los primeros ordenadores a través del tiempo. En 1943 se dio el Colossus Mark 1, 2 y 3. En 1946 el ENIAC. El primer Turing completo se dio en estos límites. El Turing completo se refiere a un tipo de máquina capaz de implementar cualquier algoritmo. A este también se le conoce como Turing completo. En 1960 nació el circuito integrado y en 1971 un microprocesador y en 1982 el IBM PC. Aquí podemos ver el Colossus Mark, aquí podemos ver el Turing y aquí un ENIAC, si no estoy mal. Ahora les muestro la primera generación de lenguajes programativos o los lenguajes originales o padres, como le quieran llamar, y sus derivados a partir de estos. El Fortran nació en 1957 y con este se han creado el ALGOL y el BASIC. El ALGOL nació en 1958 y de este se desprende el Pascal, el Modula 2 y el Simula. El Lisp nació en 1958 igual que el ALGOL, pero con este se trajo el Clojure y el Shim. En 1959 el COBOL, de este no se conocen derivaciones. El Simula nació entre 1962 y 67 en Smalltalk y el Smalltalk se da del Simula, igual que el C positivo. El CPL nació en 1963 y de este también se desprende el C positivo, el C común, el Java, el C numeral y el Objective-C. Perdón por el error aquí. Con estos lenguajes se dieron como respuesta a la propuesta de Grace Murray Hopper, la señora que les mostré anteriormente, de que las máquinas debían tener lenguajes independientes. No tenían que ser únicamente para un tipo de máquina, sino que podían servir para cualquier ordenador o procesador. A eso se refería Grace Murray, que o sea, tú instalas un programa para el COBOL y solo le sirve al COBOL para hacer una función determinada. No, ahora esta función determinada le podía servir al COBOL, al Simula, al ALGOL, al Fortran,
como se quería. La segunda generación de lenguajes programadores. Estos nacen después, a continuación o como consecuencia a los originales, nacen como derivaciones. Aquí pequeño anuncio. Disculpen la interrupción, esto no lo tenía previsto. Ya, continuamos. Perdón, qué pena, lo siento. Bueno, ahora la segunda generación de lenguajes programadores. En los años 70 nació el Pascal, 1970, el C, 1972, el Prolog, en 1972 igualmente, el ML, en 1973, el Shim, en 1975, el SQL, 1978. Aquí podemos el C Programming Language. Ahí pueden ver ¿cómo es que se llama este? El ML y el Pascal. Este de acá arriba es el Pascal, el azul. Le mostraré los lenguajes imperativos que estaban al poder en su época, en los años 80. En los años 80 se mejoran y se combinan paradigmas que se crearon en los 60 y los 70. De ahí nace el C positivo en 1980, el MATLAB en 1984, el Eiffel 1985, el Erlang 1986 y el Perl en 1987. El auge funcional. En los 90 nació el Haskell 1990, el Python 1991, el Ruby 1993, el Close 1994, el Java y el JavaScript en 1995 y el C numeral 2000. En la actualidad tenemos los lenguajes de programación que vemos hoy en día es el resultado de mezclas y paradigmas, metaprogramación y programación distribuida. Aquí este inconveniente, el F numeral en el 2002, el Groovy Scala en el 2003, el Clojure en 2007, el Dart en 2011 y el Swift en 2014. Bueno, y estos son los lenguajes más representativos en los últimos 51 años desde su nacimiento con la señora Lovelace. Podemos ver que desde esta señora comenzó nuestra historia de programación con las máquinas hasta llegar a uno, el más reciente que nos ha ofrecido Apple, que es el Swift. Ahora les voy a mostrar unas cuantas diferencias entre lenguajes de programación. Les voy a mostrar como las ventajas que tienen 5 lenguajes distintos unos sobre otros. Algunos tienen unas ventajas iguales, pero pues no son todas. El C positivo está destinado a los objetos. Es un lenguaje didáctico, el cual te permite aprender de manera rápida otros lenguajes como el Java, el C numeral y el etc. Es un lenguaje potente y robusto, sirve para crear sistemas complejos. Se puede usar para crear programas sencillos o muy complejos, todo depende del programador. Es un lenguaje mundialmente famoso, lo cual permite su fácil entendimiento debido a la cantidad inmensa de tutoriales que tiene. El C numeral, el C positivo. El Java es muy seguro, es bastante complejo, robusto o pesado, como lo entiendan. Elimina referencias en desuso, no tienes que darte la molestia de ir a eliminarlos. Y soporta distintas codificaciones. No admite solo unas pocas, admite bastantes. El C
o la programación Language C, diseñado por hackers para su uso personal. Tiene una documentación muy amplia, permite un acceso de nivel bajo al hardware, te permite hackearlo en pocas palabras, permite una excelente performance siempre y cuando se tenga un buen nivel de programación C y se usen bien los algoritmos. Perdón aquí que le hice un resto de animaciones. El C numeral. Este elimina los residuos automáticamente, al igual que el Java. No hay que preocuparse por archivos de cabecera. No hay variaciones ni variables globales, todo pertenece a una sola clase. Puede usarse en una sandbox restringida. Soporta definición de clases dentro de otros. El Swift está basado en la depuración de códigos y acciones. Tiene unas variables que siempre inician en números enteros. Tiene un código más accesible para aquellos que quieren crear aplicaciones. Se puede visualizar algo de su contenido mientras se introducen las líneas de códigos. Ahora voy a las tendencias más dominantes en la programación de computadoras. Actualmente la mayor tendencia pertenece a la creación de software para ayudar en trabajos que requieran computización, dejando ya los códigos integrados en dichos programas, y de lo único que se preocupa el usuario es de programar el idioma adecuado. También se opta por la creación de aplicaciones, ya sea de entretenimiento, herramientas de apoyo o de trabajo, al igual que gran parte se da en la programación de mecanismos robóticos y aparatos de acción monótona. Ay, Dios mío. Se usa más que todo en el área laboral. Aquí podemos ver las aplicaciones y pues que ya se tiende a crear y a programar en robótica. Las buenas prácticas de programación. Con estas se entiende que son todas las normas y precauciones que se toman a la hora de programar, desde ser simple y directo a la hora de hacerlo, hasta el hecho de tener previsto cada uno de los fallos que puedan ocurrir para poder solucionarlo a tiempo y pues tener el conocimiento para hacerlo. Y no puede faltar el hecho de estar bien provisto de conocimiento con el tipo de lenguaje que se vaya a usar para programar. Y bueno, muchas gracias por su atención prestada, tutor y compañeros, unadistas, igual para ustedes los espectadores de este video. Aquí mi presentación de la actividad de reconocimiento. Gracias por su tiempo. Con respecto al tema del C numeral versiones 2013 y 2015, pues la verdad es que no encontré una información lo suficientemente amplia como para dedicarle un segmento. Entonces pues me disculpa tutor en caso de que esté equivocado, de no buscar bien, pero indagué por buena parte de Google y pues no encontré esa información que usted diga, uy, no, es que se merece ser mostrada. Pero bueno, aquí le muestro mi presentación. Gracias por su atención. Me despido. Nicolás Rodríguez, primer semestre de la Ingeniería Electrónica. Y adiós. Nos veremos en otra actividad.